Hola, buenos días a todos y a todas. Voy a leer un texto, me parece que muy valioso para nosotros que trabajamos con las palabras, los psicoanalistas y a todos los que les interesen las palabras. Es el vocabulario europeo de las filosofías, el diccionario de los intraducibles, bajo la dirección de Bárbara Casán. Esta es la presentación del diccionario. La voy a leer sin tratar de hablar mucho, leer porque dice cosas muy valiosas y cuando a veces hablamos se va perdiendo el hilo. Así que voy a tratar de leer de corrido y bien para ustedes. Ahí está todo en orden. Bueno, así empieza la presentación. Es un diccionario actual, 2006, 2007, según las ediciones que van agregando partes. Bueno, María Josefina Chevalier, quien les habla, a leer. Uno de los problemas más urgentes a los que se enfrenta Europa es el de las lenguas. Se pueden prever dos soluciones: elegir una lengua dominante en la que se producirán en lo sucesivo los intercambios, un angloamericano globalizado, o mantener la pluralidad, dejando claro en todo momento el sentido y el interés de las diferencias, que es la única manera de facilitar realmente la comunicación entre lenguas y culturas. El vocabulario europeo de filosofía, diccionario de los intraducibles, forma parte del segundo enfoque, es decir, el de las diferencias, sostener las diferencias. Sí. Pero mira al futuro más que al pasado. No está vinculado a una Europa retrospectiva y cosificada. ¿Cuál, por cierto? No está vinculada, bueno, no está vinculada a una Europa retrospectiva y cosificada, que por cierto es una Europa definida por una acumulación de herencias justapuestas, que reforzaría los particularismos, sino a una Europa en progreso, en actividad, energía más que ergon, que trabaja sobre las brechas, las tensiones, las transferencias, las apropiaciones, las contrapartidas, para crearse mejor a sí misma. El punto de partida es una reflexión sobre la dificultad de traducir en filosofía. Queríamos pensar en la filosofía en los idiomas, tratar las filosofías tal y como se dicen y ver lo que esto cambia en nuestras formas de filosofar. Por eso, no hemos elaborado un enésimo diccionario o enciclopedia de filosofía que trate de conceptos, autores, corrientes y sistemas, porque sí, sino un vocabulario europeo de las filosofías, que parte de palabras tomadas de la diferencia conmensurable de las lenguas, al menos de las principales lenguas en las que se han escrito filosofía en Europa, después de Babel. No hemos trabajado sobre todas las palabras, ni sobre todas las lenguas, con respecto a una palabra, y menos aún sobre todas las filosofías. Hemos tomado como objeto los síntomas de diferencia, en los, entre comillas, intraducibles, entre un cierto número de lenguas europeas actuales,
remontándonos a las lenguas antiguas, el griego y el latín, pasando por el hebreo y el árabe, siempre que fuera necesario para la inteligibilidad de estas diferencias. Hablar de intraducibles no implica en absoluto que los términos en cuestión o las expresiones, giros sintácticos y gramaticales no sean ni puedan ser traducidos, entre comillas, intraducibles, es más bien de lo que no dejamos de no traducir. Esta doble negación, entonces. Pero esto señala que su traducción en su idioma u otro es problemática, hasta el punto de dar lugar a veces a un neologismo o a la imposición de un nuevo sentido a una palabra antigua. Es un indicio de la forma en que de una lengua a otra, tanto las palabras como las redes conceptuales no pueden superponerse. Con mente queremos decir lo mismo que es en alemán, Welt, Pravda, ¿es justicia o verdad? ¿Y qué ocurre cuando traducimos mimesis como representación en lugar de imitación? Así, cada entrada parte de un nudo de intraducibilidad y procede a la comparación de redes terminológicas, cuya distorsión hace la historia y la geografía de las lenguas y la cultura. El vocabulario europeo de las filosofías es, entre comillas, un diccionario de lo intraducible. En la medida que visita en su campo los principales síntomas de diferencia de las lenguas. La selección de las entradas resulta de un doble trabajo de exploración, diacrónico y sincrónico. La diacronía, para reflexionar sobre los pasajes, las transferencias y las bifurcaciones del griego al latín, del latín antiguo al latín escolástico, luego humanista, con los momentos de interacción con la tradición judía y la árabe, de una lengua antigua a una vernácula, de una lengua vernácula a otra, de una tradición, de un sistema y de un idioma filosófico a otros, de un campo del saber y de una lógica disciplinaria a otras. Encontramos así en la historia de los conceptos, despejando los virajes, las fracturas y los operadores que determinan una época. La sincronía para constituir un estado de los lugares, recorriendo la actualidad de los paisajes filosóficos nacionales. Nos encontramos frente a la irreductibilidad de los amigos. Estoy mirando a ver si graba. Frente a la irreductibilidad, vuelvo a leer el párrafo porque es muy valioso. Por eso miraba a ver si grababa. No tengo asistentes. Sigo, Encontramos así la historia de los conceptos, despejando los virajes, las fracturas y los operadores que determinan una época. La sincronía para constituir un estado de los lugares, recorriendo la actualidad de los paisajes filosóficos nacionales. Nos encontramos frente a la irreductibilidad de los olvidos y de las invenciones.
apariciones sin equivalente, intrusos, dobles, casillas vacías, falsos amigos, contrasentidos, que marcan dentro de una lengua la cristalización de los temas y la especificación de una operación. Entonces, uno se pregunta, a partir de las obras modernas, que son a la vez causas y efectos del estado filosófico de una lengua dada, ¿por qué términos que normalmente se consideran inmediatamente equivalentes no tienen el mismo sentido ni el mismo campo de aplicación? Lo que puede el pensamiento dentro de lo que puede una lengua. El espacio europeo ha sido desde el principio el marco de nuestro trabajo. El vocabulario tiene, de hecho, una misión política: hacer que se tengan en cuenta las lenguas de Europa, y no solo desde un punto de vista patrimonial, como se preservan las especies amenazadas. En este sentido, hay dos posiciones que nos distinguen claramente. La primera es el todo inglés, o más bien el todo, entre comillas, el todo al inglés, el inglés oficial de la Comunidad Europea y de los coloquios científicos, que funciona ciertamente, pero casi ya no es una lengua, entre paréntesis. Los verdaderos ingleses son los que más les cuesta entender, fin de paréntesis. El inglés se ha impuesto hoy como una lengua internacional auxiliar, para retomar una expresión de Umberto Eco. Ha tomado lugar en la serie cronológica de las lenguas vehiculares, entre paréntesis el griego, el latín, el francés. Es a la vez la lengua universal de la tecnocracia cultivada y la lengua del mercado. La necesitamos tanto para bien como para mal. Pero la situación filosófica del inglés como lengua única merece un poco más de consideración. Esta vez el inglés está más bien en la línea de la característica universal soñada por Lewis. No es que la lengua inglesa pueda reducirse jamás a un cálculo conceptual sobre el modelo de matemáticas. Es, como cualquier otra, una lengua natural, es decir, una lengua de cultura, magnífica y fuerte en todas sus idiosincrasias. Sin embargo, para una cierta tendencia de la filosofía analítica, entre paréntesis, es necesario que ninguna precaución terminológica nunca será suficientemente aquí, ya que la etiqueta vale. La lingüística gira para quienes nos vuelven a enseñar a cuestionar el lenguaje. Desde Wittgenstein hasta Austin, Tino, Cabell, cierre de paréntesis. La filosofía es solo cuestión de un universal lógico, idéntico en todo tiempo y en todo lugar. Aristóteles, mi colega de Oxford. No importa entonces la lengua que vista el concepto, en este caso el inglés. El angelismo de lo racional y el activismo del lenguaje ordinario se unen para apoyar una prevalencia del inglés que se traduce, en el peor de los casos, por la negación del estatus de la filosofía, a esta filosofía continental engullida en las contingencias de la historia y de las lenguas. No hay. La otra posición que destacamos es la que lleva del genio de las lenguas, con todos sus clichés.
al nacionalismo ontológico. Y se encuentra representada por Herder en el momento en que hace de la traducción como imitación y trasplante, la vocación propia de la lengua alemana, mientras que en Italia la musa conversa cantando, que en Francia cuenta y racionaliza con cariño, que en España tiene la imaginación caballeresca, que en Inglaterra piensa con agudeza y profundidad. ¿Qué está haciendo en Alemania? ¿Qué está haciendo Alemania? Está haciendo una imitación. Imitar sería así su carácter. A este fin tenemos en nuestro poder un admirable medio, nuestra lengua. Puede ser para nosotros lo que es la mano para el hombre imitador de arte, entre comillas. Herder, Carta sobre el progreso de la humanidad. Era una cita de Herder, ¿no? De cómo pensaba las lenguas. Después le voy a dejar el texto escrito, así lo leen bien, no como yo. Está representada por una cierta tradición heideggeriana de, entre comillas, la lengua filosófica, casi como la mujer, entre comillas. La, entre comillas, filosofía, es decir, la lengua más capaz de decir fielmente el ser, que ocupa un lugar predominante en esta historia de la filosofía occidental tan continental. Martin Heidegger considera que el pensamiento occidental nace menos en Grecia que en griego, y que solo la lengua alemana se eleva al nivel del griego en la jerarquía de las lenguas filosóficas, de modo que la, entre comillas, intraducibilidad se convierte en el límite del criterio de la verdad, de las comillas. La lengua griega es filosófica, es decir, filosofaba ella misma como lengua y como configuración de lengua. Y lo mismo vale de cualquier lengua auténtica, naturalmente, en grados diversos. Este grado se mide por la profundidad y el poder de la existencia de un pueblo y de una raza que habla el idioma y existe en él. Este carácter de profundidad y de creatividad filosófica de la lengua griega solo lo encontramos en nuestra lengua alemana, Heidegger, en la esencia de la libertad humana, en 1930. Aunque sea en un sentido verdadero, vocablos y giros del griego y del alemán son puntos de paso obligados en muchos artículos de este diccionario. No es esta verdad de lo que nos hace falta. Nuestro trabajo está muy lejos de tal sacralización de lo intraducible, basada en la idea de una inconmensurabilidad absoluta de las lenguas y vinculada a la casi santidad de algunas lenguas. Por eso, lejos de una historia de la filosofía teleológica vectorizada según el registro del siglo XIX, ganancia o pérdida, no hemos conferido a ninguna lengua viva o muerta de un estatuto particular, ni un universalismo lógico indiferente a las lenguas, ni nacionalismo ontológico por esencialización del genio de las lenguas. Frente a estas dos posiciones, ¿cuál es la nuestra? Si tuviera que caracterizarla, hablaría de Lucille,
desterritorialización, entre comillas. Juega la geografía contra la historia, la red semántica contra el concepto aislado. Partimos de lo múltiple, entre comillas, los plurales así lo indican, vocabulario de las filosofías, diccionario de los intraducibles, cierre de los paréntesis. Y para permanecer allí, instruimos la cuestión de lo intraducible sin apuntar a la unidad que se le coloca en el origen. Lengua fuente, palabra fuente, fidelidad a la donación ontológica. O al final, lengua mesiánica, comunidad racional. Babel es una oportunidad, a condición de entender que la pluralidad de las lenguas está lejos de reducirse a una pluralidad de designaciones de una cosa. Son diferentes perspectivas de la misma cosa, y cuando la cosa no es objeto de los sentidos externos, a menudo se trata de tantas cosas moldeadas por cada uno. Un fragmento de la monografía sobre los vascos de Cossack, La lengua fuente de la nación, en Málaga, 1996. Las perspectivas son constitutivas de la cosa. Cada lengua es una visión del mundo que atrapa otro mundo en su red, que realiza un mundo, y el mundo común es menos un punto de partida que un principio regulador. Es un nombre muy difícil. Jeff Marshall destaca perfectamente la tensión que existe entre un concepto en su pretensión de universalidad y su expresión lingüística, cuando afirma que en filosofía, más que en cualquier ámbito, entre comillas, cada lengua contiene un sistema de conceptos que, precisamente porque se tocan, se unen y se completan en la misma lengua, forman un todo cuyas diferentes partes no corresponden a ninguna de las del sistema de las otras lenguas, con la excepción y más de Dios y del ser, el primer sustantivo y el primer verbo. Porque incluso el absolutamente universal, aunque se encuentra fuera del campo de la particularidad, es iluminado y coloreado por la lengua, cierre de las comillas, de los diferentes métodos de traducción de Berman, 1999. Hay que subrayar el y, entre comillas, y aún, incluso Dios y el ser son iluminados y coloreados por la lengua. La universalidad de los conceptos está totalmente absorbida en la singularidad lingüística. La multiplicidad no es solo entre las lenguas, sino en cada lengua. Una lengua, tal como la hemos considerado, no es un hecho de naturaleza, un objeto, sino un efecto tomado en la historia y la cultura, y que no deja de inventarse de nuevo, energía, más bien carbón. Tanto es así que el objeto del diccionario está constituido por las lenguas en sus obras y por las traducciones de estas obras en diferentes lenguas, en diferentes épocas. Las redes de palabras y sentidos que hemos buscado pensar son redes de idiomas filosóficos datables, establecidas por autores específicos, en escritos particulares. Son redes singulares y puntuales,
vinculadas a la dirección, al nivel de la lengua, al estilo, a la relación con la tradición, entre paréntesis, modelos, referencias, palimpsestos, rupturas, innovaciones, cierre del paréntesis. Todo autor, y el filósofo es un autor, al mismo tiempo que escribe en una lengua, fabrica su lengua, como dice Shelley Marshall, de la relación entre un autor y su lengua, entre comillas. Él es su órgano y ella es el suyo, cierre de las comillas. La intraducibilidad es, pues, también del orden del caso por caso. La multiplicidad es la de los sentidos de una palabra en una lengua dada. Como dice Jacques Lacan en el Entourage, una lengua, entre otras, no es más que la totalidad de los equívocos que su historia ha dejado persistir. En Silser, 1973. El vocabulario nos ha llevado a interrogar el fenómeno de la homonimia. Misma palabra, varias definiciones. El perro, constelación celeste y animal ladrando, cuya homofonía, el verde y el cristal, no es más que un caso extremo y una caricatura moderna. Se sabe desde Aristóteles y su análisis del verbo ser, entre comillas, que no es tan fácil distinguir entre homonimia y polisemia. El sentido de una palabra, en inglés, el sentido del tacto, sensato, el sentido del curso de un agua, dirección. Y aquí un rastro de la polisemia del latín sensus, traducción del griego nous, olfato, mente, inteligencia, intención, intuición, etc. Muy de otra manera, polisémico desde nuestro punto de vista. La variación de una lengua a otra hace sensible a estas distorsiones y a estos flujos semánticos. Permite instruir los equívocos de los que cada lengua es portadora, su significación, su historia, su cruce con las otras lenguas. En su introducción al Agamenón de Esquilo, que considera, entre comillas, intraducible, Humboldt sugiere que habría que realizar una obra que estudie la sinonimia de las lenguas y tome nota del hecho de que cada lengua expresa el concepto de una diferencia. Una palabra es tan poco signo de un concepto que el concepto ni siquiera puede nacer sin él, mucho menos fijarse. La acción indeterminada de la fuerza del pensamiento se condensa en una palabra como ligeras nubes aparecen en un cielo puro, entre comillas. Tal sinónima de las lenguas, sinonimia de las lenguas principales nunca ha sido tentada. De las comillas, perdón. Añade, aunque se encuentren fragmentos en muchos escritores, se convertiría, si se trata con espíritu, en una obra de lo más seductora. Esta obra de los más seductores es quizás nuestro vocabulario. Espero que devuelva sensible otra manera de filosofar
que no piensa el concepto sin la palabra, porque no hay concepto sin palabra. El vocabulario tiene la misión de constituir una cartografía de las diferencias filosóficas europeas, capitalizando el saber de los traductores y de estos traductores, historiadores, exégetas, críticos, intérpretes que somos como filósofos. Es un instrumento de trabajo de un nuevo tipo, indispensable para la comunidad científica ampliada que busca constituirse, al mismo tiempo que una guía de la Europa filosófica para los estudiantes, los profesores, los investigadores, los curiosos de su lengua y de las demás. Es también una obra colectiva de una decena de años. Movilizó en torno a un equipo de responsables científicos, más de 150 colaboradores con los más variados campos de competencia lingüística y filosófica. Este trabajo verdaderamente colectivo, largo, difícil, frustrante, para rehacer, para continuar, ha seducido a cada uno de nosotros. Le ha impulsado a volver a poner en el oficio y a considerar, según otras perspectivas, lo que creía saber en filosofía de la filosofía. Cada uno ha dado desmesuradamente su tiempo, su energía, su saber, su capacidad de invención para algo que es aventura y amistad y que está más allá de todo agradecimiento. Y este texto, la presentación, Bárbara Casano. Es un diccionario muy hermoso porque nos hace entrar en lo que son las palabras que habitan las lenguas y que nos habitan. Bueno, vamos a dejar acá. Después vamos a seguir pensando en estas cosas juntos. Hasta la próxima.